Muchísimas gracias, doctor Orbe. Es un placer estar aquí. La referencia curricular hay breve, porque es cierto, a veces en las presentaciones, sobre todo cuando quien presenta es muy amigo, enseguida hace un despliegue de cortesía, con lo cual, en cierto modo, te sitúa en un nivel en donde ya te sientes abrumada. Veo muchísimas caras conocidas, amigas, incluso algún pariente, con lo cual me siento muy cómoda en este caso. Pero es verdad que le falta a esa referencia curricular le falta un dato que también ha olvidado el doctor Orbe mencionar, es que soy hija de médico y lo llevo a mucha honra. Y no hice medicina pues por chiripa, pero es verdad que me siento muy vinculada también al campo médico. Y como tal, pues unas advertencias inevitables al inicio de la charla, porque cuando efectivamente Orbe me sugirió el propio tema, le dije, sin duda, es que es un tema capital que además ha formado parte de los programas de enseñanza en la universidad que yo he dictado. Como tal, me resulta absolutamente familiar. Lo que ocurre es que como la distancia en el tiempo también te hace el efecto de memoria selectiva, cuando he tratado de sintetizar todo lo que es esta especie de relato, de narrativa que discurre a través de las fases y las claves esenciales de la Revolución Francesa, he tenido que repasar lo suyo también. Porque es cierto que quizás, y esta es la segunda advertencia, lejos de ser una conferencia de tono científico, donde quizás uno de los elementos entre, digamos, no necesariamente eruditos, pero conocedores de lo que es la historia contemporánea y en concreto este periodo de la historia francesa hubiera exigido un tratamiento partiendo a lo mejor de lo que las nuevas corrientes de interpretación ofrecen actualmente sobre la Revolución Francesa, pero les aseguro que eso es aburridísimo. Y la clave está en descubrir cuáles son los elementos fundamentales, cuál es esa periodización y esos elementos en donde se combina algo que para mí también tiene una gran importancia, o quizás es una muestra subjetiva de mi propia interpretación del proceso revolucionario francés, y es la combinación en un gran proceso revolucionario, en un gran ciclo revolucionario de lo individual y lo colectivo. Los factores individuales, el sujeto, el personaje, pero al mismo tiempo las fuerzas colectivas, lo que Stefan Zweig mencionaba como fuerzas extranaturales muchas veces cuando la psicología de masa se dispara. Y de ello habrá momentos en los que pararnos, detenernos y analizar. Y vamos directamente porque tempus fugit y hay mucha tela que cortar. Es más, me resulta harto difícil ser concisa. Aviso desde ahora que la hora la voy a cumplir seguro, porque es que se nos escapan infinidad de cuestiones. No se trata de hacer un recitado de factografía banal, sino de hacer algo que sea suficientemente significativo para que cuando salgan por la puerta de esta estupenda sala digan, pues por fin he conocido algo más respecto de este periodo, la Convención de la Montaña o tal personaje. Y como digo, vamos a ello, porque se trata de centrarnos sobre lo que en suma es eso, una revolución que inevitablemente, por comenzar con una definición, me vale la de la propia Real Academia Española, levantamiento o sublevación popular, cambio rápido y profundo en cualquier campo, en cualquier cuestión. Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas, otra acepción, y socioeconómicas de una comunidad nacional. Y, por supuesto, como primera acepción y como primera definición, acción y efecto de revolver o revolverse. Claro, los arquetipos revolucionarios en la historia, pues desde la revolución neolítica hasta, evidentemente, procesos revolucionarios que hemos vivido, por desdicha, muy recientemente en Latinoamérica o en cualquier otro escenario de la política internacional. Desde el ámbito de la historia, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, bueno, los más tratados, los más comunes, los más conocidos han sido pues, la Revolución Husita, la Revolución Inglesa, la Francesa, por supuesto. Hay un pequeño lapsus ahí. La Revolución Norteamericana antes que la propia francesa, 1776, Guerra de Independencia, Revolución y Guerra de Independencia Norteamericana. Revolución Rusa, Revolución China, etc. Pero claro, el término revolución es un término comodín que se puede aplicar a mil cosas. Por eso la definición que he tratado de sentar como primera premisa, porque hablamos de la revolución de la moda y hablamos de la revolución tecnológica y hablamos de una infinidad de fenómenos vinculados a ese proceso de transformación, de cambio profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si hay una historia
por decirlo en pocas palabras, marcada por la ideología, es este tema. La Revolución Francesa ha tenido, y no voy a entrar en ese campo que quedaba sugerido por la primera advertencia, de las diferentes escuelas de interpretación de la Revolución Francesa, pero sin duda alguna la historia de la Revolución 1789 ha estado sujeta a los vaivenes de la investigación histórica desde los años 70 de una forma clarísima. Hay un momento de auténtico cambio en la interpretación, en la historiografía. Sí, les ruego, por favor, antes que nada, que si tienen los teléfonos móviles activos, que hagan el favor ahora de apagarlos. No saben lo que supone de distorsión en el discurso. Ya ven que no estoy tirando de papeles, o sea que... Decía que desde los años 70 la Escuela de los Anales hace una metamorfosis absoluta de una historia que no necesariamente olía a naftalina, pero es cierto que estaba vinculada a metodología positivista, pero muy ramplona. Y a partir de esa historia social que se desarrolla desde los años 70 en muchos claustros universitarios, nosotros recibimos la influencia sobre todo de la historiografía francesa, más que la anglosajona en los años 70. Pero desde entonces a esta parte ha habido, pues exactamente como he dicho antes, vaivenes, en el sentido de que, por una parte, la historia social ha cobrado gran valor, por otra parte, no se olvida lo que en definitiva había podido ser un relato estrictamente político e ideológico, pero luego ha habido infinidad de facetas a la hora de entresacar y de revisar y de reinvestigar la Revolución Francesa, tomando como hilo conductor una multitud de temas, y solo cito dos. Incluso la vuelta del sujeto, el valor del sujeto en la historia, o los sentimientos. De forma que a la hora de entender la revolución hay muchos autores que tratan no solo de vender libros y de ser originales, sino que intentan buscar claves de interpretación de toda esta narrativa, que sí tiene una periodicidad y unos acontecimientos muy bien localizados, pero tiene multitud de facetas. Por eso digo que es tremendamente complejo asumir todo lo sucedido durante la Revolución Francesa desde el año, no ya solo 1789, sino desde 1787 y hasta el final, hasta el año 1799, porque ya con Napoleón todo ese proceso, no solo ya de la etapa del primer consulado, sino ya de inicio, lógicamente, del imperio, es otra historia. Pues bueno, aclarado esto, brevemente, porque solo la explicación de esta especie de cuadro daría para media hora. Nos situamos en un momento en donde en Francia, pero también en otros países, sucederá también en España, estamos viviendo la transición de un antiguo régimen a un nuevo régimen. Ese nuevo régimen va a ser el régimen liberal burgués. Y todo lo que de algún modo ahora podría, y voy a utilizarlo como referencia básica, definir el antiguo régimen es, en definitiva, pues un absolutismo monárquico, unas sensibilidades gastadas, es decir, no solo es cuestión estructural, sino también hay fenómenos que se manifiestan en lo psicosocial que ponen de relieve que todo ese mundo se está terminando. Es una especie como de ruptura hasta del ideal existencial. Y eso se va a empezar a vislumbrar incluso a través de la filosofía de las luces, de la enciclopedia, de la ilustración, etc. Eso va a dar lugar a la aparición de fuerzas nuevas y todo ello entra en conflicto y todo este proceso de crisis se va a manifestar en ciclos revolucionarios que no terminan con la Revolución Francesa porque se van a suceder los tres grandes ciclos de la Revolución Liberal Burguesa que son los del año 1820, 1830 y 1848. El 48 va a ser el final de lo que se estandariza en historia como los ciclos de la Revolución Burguesa. Pero claro, quien abre paso a todo ese revulsivo, el gran ciclo revolucionario por excelencia, va a ser la Revolución Francesa. Y ello va a dar lugar a la modernización no solo institucional, política, etcétera, sino científica y tecnológica. Y de ahí también el preparar el camino, por decirlo rápidamente, a la propia modernización económica o primera revolución industrial. Y eso va a conducir a que este sea el siglo de Europa. El XIX va a ser el siglo de Europa. De manera que antiguo régimen, absolutismo, en el criterio de diferenciación social
Estamos hablando de todo este tiempo de Luis XIV, de Luis XV y también de Luis XVI. Bueno, la sociedad está diferenciada no solo en razón al valor económico. ¿Cuál es el valor económico por excelencia? La propiedad territorial. El valor de la tierra prima en ello, pero lo que diferencia a los estamentos o a los estados, es el término francés, estado, estamento, no clase, todavía no hay clases. No es una sociedad basada en el criterio de clases, sino es una sociedad estamental. Esa sociedad estamental se diferencia en razón al disfrute de privilegios. ¿Qué privilegios? Jurídicos. Privilegios jurídicos. Entonces, una referencia basiquísima, exención fiscal, no tienen que pagar impuestos. ¿Quiénes son los privilegiados? Lo sabemos, la aristocracia, el clero. El resto de la ciudadanía, el resto de la sociedad forma parte del tercer estado. Exención fiscal, exención penal, hay determinados delitos que lógicamente llevaban incluso a la pena capital, pero al noble se le mataba con espada. Pero evidentemente a un campesino no tenía esa suerte. Eran torturas y eran procedimientos mucho más sangrientos. Y la institucionalización del honor. También hay posibilidad de formar parte, como sucedió desde siglos anteriores, de la nobleza de toga, compra de cargos, funciones, meritocracia, etc. El concepto de riqueza va a ir transformándose de forma que el nuevo régimen liberal burgués va a ser un régimen en donde, además de la división de poderes y la defensa de los derechos naturales, lo que va a haber es un concepto que marca el valor de la iniciativa individual y como tal vinculada a la propiedad, porque desde ahora, y estoy adelantando algunas conclusiones que derivan del largo proceso de la Revolución Francesa precisamente, de todo ello lo que surge es la aplicación, sí, del principio de separación de poderes y la defensa de libertad, igualdad y, alguno estará pensando, ¿y fraternité? Pues no. Propriété, privé, de manera que la propiedad privada es lo que prima en ese concepto que estructura y diferencia clases sociales. Pero toda la revolución va a lograr, a partir del concepto de soberanía nacional y del reconocimiento de derechos individuales inalienables, un concepto de garantía legal que es lo que define, por suerte, lo que hoy conocemos como Estado de Derecho. Eso se consagra literalmente con las revoluciones, no solo con esta revolución, con todos los procesos revolucionarios hasta la mitad del siglo XIX. Dicho esto, pues vamos directamente a las coordenadas, pero también al relato de las fases de la revolución. Magnífica imagen de Versalles, como están viendo ahí. Cuadro de época. No puedo detenerme en el análisis de cada imagen porque entonces serían 4 conferencias. Capital no oficial. Los reyes se habían ido. Cuando Luis XIV mueve el tribunal y el gobierno permanente a Versalles, es la capital oficiosa. La capital oficial seguía siendo París, pero ahí quedaron no solo la corte con Luis XIV, sino también Luis XV y el propio Luis XVI. ¿Y cuándo se le fuerza a Luis XVI a volver a París? Pues con la famosa marcha de las mujeres, como veremos después. Pero el Palacio del Louvre pues sigue siendo el lugar donde no solamente se despacha oficialmente todo lo relacionado con la vida pública, sino que hay una serie de grupúsculos, la corte con sus variopintos miembros, no solo aquellos que son familiares del rey, sino también cortesanos y alguna que otra cortesana, como todos sabemos. El mundo de la enciclopedia ha ido influyendo, lógicamente, personajes interesantísimos. Diderot, un cuadro de Louis-Michel Van Loo, La razón, la visión cartesiana, pero sobre todo este trabajo enciclopédico, nunca mejor dicho, en donde más de 17 volúmenes, más de 170.000 vocablos, una actualización de lo mejorcito que había en aquel momento en el mundo científico, en el mundo de las letras, en el mundo de la música, de la cirugía incluso, etc. Dicen, sin embargo, que 1/3 de todo lo escrito lo hizo el propio Diderot, se cree. Y esto va influyendo, lógicamente, en una actualización, de forma que, sin hacer ninguna imagen distorsionada, no quisiera parecer exagerada,
Todas estas nuevas ideas que emanan de aquellos que han escrito en la enciclopedia, entre ellos también Montesquieu, Rousseau y, por supuesto, Voltaire, toda esa imagen va a traducirse a veces en pequeños escritos, sobre todo ya en los años 88, 89, que discurren a modo panfletario por las calles de París, de forma que, a pesar del índice de analfabetismo, el pueblo encuentra ocasión en la calle para formarse en las nuevas ideas. Es decir, hay un proceso muy lento, pero un proceso que va llegando poco a poco y que va impregnando, en concreto a las secciones parisinas, para adentrarse en la reivindicación que, emanado de Rousseau o de Montesquieu, van a ser eslogans políticos, por así decirlo. No entro en la explicación del organigrama porque queda dicho con mi explicación previa, pero el rey tiene los tres poderes conjuntamente, a pesar de toda esa parafernalia en la administración provincial y en el gobierno central, de consejos que a veces son consejos títere. Y bien, todos hemos oído hablar de ella y más recientemente a raíz de la película. ¿Y por qué la traigo a colación? Pues no por hacer un cotilleo o una morcilla divertida en este caso, pero Madame du Barry encarna, luego hablaremos de alguna otra mujer que es mucho más cercana al espíritu revolucionario, pero es muy elocuente ver, más allá de su biografía personal, nacida de la nada y encumbrada por ser la amante de Luis XV, cómo es capaz de entender ese mundo en transformación. Sus memorias, más allá de su biografía, que tiene muchos aspectos que, por cierto, la famosa película protagonizada por Johnny Depp fue bastante mala, ha tenido malas críticas y lo cierto es que hay algunos datos que obedecen a la realidad de su biografía, otros no. Y a la hora de la verdad da una visión tanto, bueno, peliculera, vamos a decirlo así, de Madame du Barry. Efectivamente una cortesana de lujo, pero una mujer inteligentísima y, a pesar de todo, murió también guillotinada, pero traduce esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio social que se estaba produciendo desde los años 80 en Francia, hasta el punto de que alguien que había surgido de la nada, pero había pasado a tener un título artificialmente por vía matrimonial de condesa, pero luego además ser la amante oficial que vive en las estancias de Versalles, pues va a traducir ese violento choque entre lo que supone un mundo antiguo, el antiguo régimen, y la revolución que amenaza con destrozar todo aquello que se proponía, lógicamente, aquellos que buscaban la instalación de un modelo social, político totalmente distinto. La crisis prerrevolucionaria explica muchas cosas. Es muy curioso que ahí hay una diferencia entre la escuela anglosajona y la escuela francesa, de la Revolución Francesa. Robert Palmer, el historiador Palmer, fue uno de los primeros y algún francés como Godechot le siguió, poniendo en valor lo que suponía el proceso vivido desde el año 87. O sea, no se puede uno imaginar que de repente se convoquen los Estados Generales sin racionalizar cuál fue la vía política por la que transcurrieron, de forma que, al ser tan absolutamente ciegos de lo que se estaba ya reivindicando, forzaron unas circunstancias que les llevaron finalmente pues, a vivir un largo y dramático proceso en el que el eslogan que parece reinar es este: quien está a la izquierda triunfa, vence. Entonces, la reforma, cuando no se hace desde arriba, hace que la revolución surja de abajo. Y eso es lo que sucede a partir del año 87. Primera etapa, los Estados Generales. ANC, Asamblea Nacional Constituyente. Es para que vean un poco las distintas fases, que luego las vamos a ir deglutiendo. Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Legislativa. Esto da paso, cuando se disuelve la Asamblea Legislativa, a la Convención, que tiene tres tiempos, pero dos tiempos muy marcados. La Convención Girondina, la Convención Jacobina o la Convención de la Montaña, con finalmente la dictadura del terror. Y a partir de ahí, los notables, los moderados retornan. Es el proceso de involución ya de la revolución, de forma que la Convención de Termidor, desde el 95, con un modelo constitucional mucho más templado, va a tratar de reconducir las circunstancias revolucionarias después de esa
paranoia revolucionaria, y la fase del directorio emanada del Poder Ejecutivo de la Convención de la Constitución del 95 para dar lugar al consulado, 3 cónsules, finalmente un primer cónsul, que será Napoleón Bonaparte, y ya el imperio es otra cuestión, totalmente distinta. O sea que siempre esa tendencia hacia la izquierda, hasta la dictadura del terror, y luego ya una reconducción hacia la derecha. Pues bueno, el nuevo régimen son también conclusiones que quizás por falta de minutaje al final he preferido colocarlas al inicio. ¿Qué es lo que la revolución va a conseguir? Va a conseguir infinidad de cosas y otras van a ser preanuncio de un largo proceso de acomodación hasta conseguir que el modelo democrático, tal como nosotros lo entendemos hoy, se vaya asentando, pero lógicamente en una larga andadura que traspasa el siglo XIX. Pero lo que la Revolución Francesa consigue aclarar, más allá de los sí, alguno estará pensando, oiga, ¿y los contractualistas británicos? Por supuesto, lo que antes que incluso Montesquieu, porque los franceses todos sabemos, esto se está grabando, no puedo ser demasiado lenguaraz, pero los franceses venden muy bien. Pero claro, el propio Montesquieu se inspiró en muchas cosas que John Locke ya había establecido claramente. Y la revolución, pese a todo, con todo ese largo proceso, ese largo fenómeno, lo que consigue es integrar 2 elementos nuevos, un nuevo sistema político y un nuevo sistema de poder. ¿Por qué decimos régimen liberal burgués? Pues porque, primero de todo, la liberalidad viene del reconocimiento de los derechos naturales anteriores a cualquier régimen político. Por eso ellos se empeñaron en hacer, no, primero redactamos la Declaración de Derechos, luego ya vendrá el edificio constitucional. De momento vamos a asegurarnos. Y eso incluye una exaltación de valores individuales, que es también un emblema de la filosofía liberal. A partir de burgués, lo que identificamos es que se señalan categorías sociales para la participación política. No hubo nunca sufragio universal. Siempre hubo sufragio censitario. En función del pago de determinados cánones o impuestos, entonces el derecho a ejercer derechos civiles y políticos. Reconocimiento de derechos naturales, sí, individuales, pero derechos políticos no. La revolución establece unas categorías. Burgués, bueno, porque el protagonismo, pero también esto se cuestiona por la historiografía actualmente, pero de verdad que fueron los burgueses los que hicieron el estallido revolucionario, no fueron élites de los 3 estamentos. Es una interrogante que muchos historiadores manejan, pero yo no me voy a meter ahora en ese jardín porque les volvería locos. Constitución y leyes orgánicas como base esencial de ese nuevo modelo que elimina esa absorción de los 3 poderes en la figura del rey. Pero, muy importante, con todo este proceso político que ha cambiado, lo que se afirma es la legitimidad del poder, es decir, ser conforme a las teorías de poder de la época, pero sobre todo la legalidad del poder, acorde con el derecho positivo vigente, de forma que la ley, palabra totémica, ya desde entonces, el tótem de la ley, el derecho organiza el poder, lo legitima y da garantías contra el poder. Por tanto, el Estado de Derecho, tal y como hoy también lo identificamos, fija reglas de conducta obligatoria, sanciona y aplica las sanciones, es decir, institucionaliza el poder. Suficiente como para atribuir a la Revolución Francesa una trascendencia extraordinaria. Claro, ¿cuáles son los principios? Muchísimos. Yo solamente destaco 2 para que distingamos, más allá de la guillotina y más allá de Robespierre y más allá de Mirabeau y más allá de todo lo que les vaya a contar a continuación, 2 cuestiones esenciales. El respeto de la legalidad, que se convierte en protección de los ciudadanos contra los abusos de la autoridad, ¿no? Dice un constitucionalista famosísimo que cualquier estudiante de Derecho conoce, Maurice Duverger, con el rey absoluto, con la monarquía absoluta, claro, el Estado al capricho del rey. No, ahora ya no. La ley fundamental en la Revolución Liberal es la Constitución, que emana de un acto de soberanía de la nación. Nación. Y verán por qué el retintín. Nación, no soberanía popular. Soberanía de la nación, para organizar y para limitar el poder. Luego explico el por qué la diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular. Claro, hay un precedente de acción que les influye, pues al mismo Lafayette, que había estado y era amigo del propio Washington, lógicamente, pero
Los constitucionalistas americanos, pues unos limas. Jefferson, con el trabajo de creación de la Declaración de Independencia, lógicamente sustenta también la independencia y la definición de un nuevo modelo de Estado. Y esa Declaración de Independencia de las 13 colonias norteamericanas del año 76, por supuesto, es un precedente esencial en la mentalidad de aquellos que luego estuvieron reunidos en el juramento del juego de pelota, por ejemplo. Pero hay causas demográficas, económicas y sociales. Y recuerdo que me hizo una observación el doctor Orbe y me dice, es que me gustaría saber, porque aparte de todo lo político, claro, tuvo que haber otro tipo de motivaciones, pues naturalmente. Las causas demográficas, económicas y sociales que influyen en Francia a finales del 18 son igualmente decisivas, más allá del derroche de la monarquía, más allá de las imputaciones falsarias, muchas de ellas que se le hacen al rey y a la reina, más allá del descrédito de la corte, hubo muchas razones. Francia, a finales del 18, es una nación superpoblada en comparación a otros países. El único que tenía unas cotas de población elevadísimas, pero en razón a la extensión, fue el Imperio Ruso. Pero Francia, de todo lo que es esta Europa, de centro y sur, era la nación con un índice de natalidad, pese a las elevadas cotas de mortalidad, un índice de natalidad elevadísimo. No podemos fijarnos solo en los indicadores de los hijos que tuvieron los Borbones, pero además de los varios matrimonios, pues tanto en los legítimos como en los ilegítimos, las cifras son apabullantes. Pero en una sociedad primaria, como era la sociedad del antiguo régimen, lo podemos cotejar incluso con la propia historia familiar, simplemente mirando lo que nos ha sucedido a nuestras propias familias a principios del siglo XX. El índice de natalidad era muy alto. Bien, coyuntura económica, un indicador esencialísimo. ¿En qué se basa el porcentaje más alto de la dieta de consumo diario? En harina. Y el trigo sube astronómicamente y coincide con los picos de inicio de la revuelta, de las distintas revueltas, a veces a nivel de motines campesinos, otras veces, como veremos, en grandes movimientos insurreccionales. Y lo que le lleva incluso a la muchedumbre de mujeres que salen del mercado de Les Salles y dicen a Versalles, porque no tenemos pan y tenemos necesidad de conseguir que el rey atienda nuestras demandas. Como tal, llegaron a Versalles todas ellas gritando vamos a por el panadero, a la panadera y a por el panaderito. Y efectivamente coincide con esos años del 89 y el momento más álgido y más extraordinario de la dictadura del terror, esos picos de subida del precio. Después también, como ven, en los años 1811 también el régimen napoleónico tuvo que afrontar circunstancias difíciles al final. Pero el precio del trigo en Francia, ahí en el estudio de Labrousse, a través de un análisis de ciclos económicos, se confirma como un elemento catalizador de la protesta. Se puede ver en el caso de París también como el precio del cereal pues realmente no ayudó, así como en cambio la subida del precio de del vino y de la vid sí ayudó a los viticultores franceses, en el caso del trigo no. Y las imágenes de época pues son muy elocuentes, incluso yo recuerdo, lamento no recordar quién fue el director, pero hay una película también, pero no se refiere a la revolución exactamente, sino a la Francia de Molière. Hay una escena, no quiero perder mucho tiempo, pero igual alguno lo visualizó. A mí me impresionó notablemente porque dije, es una imagen reveladora de lo que significa una hambruna. Y es Molière con su troupe por la campiña francesa, en Carromato, asaltado por campesinos, a ellos no les tocan, pero matan a los caballos que tienen y se los comen allí mismo. Y los niños mastican trozos de carne y se los pasan a los ancianos. Esa imagen a mí no se me olvidará en la vida porque fue extraordinariamente escatológica, pero extraordinariamente elocuente de lo que es una hambruna en el antiguo régimen. La renta, pues la renta desde el año 74 está haciendo aguas y cuando llega Luis XVI, 100% de deuda. Con lo cual, deuda pública, nada, ni las gabelas, ni los diezmos, ni nada. Va increciendo, el endeudamiento del Estado está al borde de la bancarrota, y esa crisis financiera en el año 88 se hace pública. Por primera vez en la historia francesa se hace pública el presupuesto del Estado.
Y cuando se descubre por la ciudadanía ilustrada cómo están las cosas, pues lógicamente los movimientos van a ser sísmicos. De forma que ante el déficit público, este compte rendu au roi es literalmente cuentas presentadas al rey para que vean cómo están las cosas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues no vale ya actos de filantropía, esa imagen bonancible de un rey que, como efectivamente todo el mundo coincide, y no es ninguna pincelada demagógica, le catalogan de hombre incapaz para saber entender la realidad, muy mal gestor, pues bueno, bonachón, pero al mismo tiempo variable y frívolo en algunas de las decisiones que le llevaron a la perdición durante el proceso revolucionario. Y pasará de esa imagen solemne y realmente pomposa de ser la encarnación de la monarquía absoluta a ser el ciudadano capeto. Pero todavía nos falta por ver muchas cosas que van a ir sucediendo hasta llegar a la imagen del gorro frigio con la escarapela tricolor puesta sobre la cabeza del rey como imagen de pérdida absoluta del valor que la monarquía absoluta tenía en tiempos anteriores. Sobre la reina no diré muchas cosas porque nos perderíamos, pero es verdad que casada con 13 años, él con 14-15. No consumaron hasta pasar 7-8 años. La verdad es que la reina es una mujer frívola, pero que tiene su grupo, tiene su entourage y tiene su capacidad finalmente de influir en muchas de las decisiones que tienen que adoptarse. Pues bueno, el peinado puff, que lo puso ella de moda, sí es cierto que era gastadora y que era una mujer que dictaba la moda, pero, y no quiero extenderme, repito, porque vamos a lo que vamos, pero es curioso que en vez de ser un detalle meramente anecdótico, el collar de diamantes de María Antonieta sí que influyó notablemente también en el estallido de la Revolución. No piensen ustedes en D'Artagnan ni en toda la historia del famoso collar, no tiene nada que ver. Curiosamente, Madame du Barry había conseguido del rey que le hiciera un regalo que era ese collar. Y ese collar lo hace un joyero. Pero el rey muere de viruela, como todos sabemos, y entonces resulta que se queda sin el collar. A sabiendas de que el cardenal de Rohan quería medrar y quería de algún modo conseguir un puesto en el gobierno, trata de conseguir ese collar utilizando pues, a una aristócrata que era claramente enemiga de María Antonieta. Pero la intermediaria, lejos de engaña a Rohan y le dice que sí, que lo ha entregado a la propia María Antonieta, pero resulta que es una circunstancia de estafa absoluta. Viste a una parecida a María Antonieta con un velo por la cara, el encuentro en una zona oscura de los jardines, le entrega el collar, él cree que ha recibido el collar, pero en realidad se lo ha quedado esta marquesa, la marquesa vende los diamantes y el proceso se empieza a enmarañar, de forma que al final María Antonieta es víctima de una confabulación absurda que le señala públicamente también como derrochona, como derrochadora. Todo es inútil, las críticas continúan y la reina se gana el apodo de Madame Déficit. Es acusada de estar en el origen de la política antiparlamentaria de Luis XVI y de nombrar y de destituir a los ministros. Se le salpica con todo tipo de cosas, algunas ciertas y otras totalmente ciertas. Tardaron en consumar, pero al final tuvo 4 hijos. Una niña murió pronto, pero el delfín Luis José, llamado Luis José Javier Francisco, nace en el año 81. Después nacerá una niña. Tuvieron 3 hijos vivos, pero en realidad pues, vida trágica, porque el que podía haber sido Luis XVII morirá en prisión en 1795. La única que sobrevivió fue una niña, que fue una chica que luego vivió en Alemania en condiciones bastante lamentables. Pues bien, ante el déficit y ante las circunstancias de crisis financiera y económica, los ministros económicos de Luis XVI, Necker, Calonne y Brienne, proponen soluciones. En el año 81, Necker dice: hay que conseguir no solo drásticos recortes de gastos, sino que hay que buscar una solución que fiscalmente iguale a todos los estamentos. Director general de Finanzas tiene que dimitir,
haciéndose popular entre el tercer estado porque sus reformas no entran dentro de los cálculos de la monarquía, se le destituye. Y hay una serie de disturbios que se suceden y se solapan a lo que después será toda la acción que llevaría a la toma de la Bastilla. Se le vuelve a llamar, pero lo cierto es que Necker demostró su incapacidad para poder resolver los problemas financieros. Calonne es nombrado responsable de las finanzas reales, quiere esa equiparación de todos los súbditos del reino poniendo un impuesto que se define como subvención territorial, es decir, que todos los propietarios tenían que pagar, tanto la nobleza como el clero. Y para dar forma legal, pues lo que busca es quizás, bueno, voy a evitar una convocatoria que puede ser peligrosa, la de los Estados Generales, voy a convocar una asamblea de notables. Esa asamblea de notables, por decirlo también rápidamente, pues bueno, podía haber sido el núcleo favorable para que esta solución fiscal se hubiera aceptado, pero resulta que la asamblea de notables se niega en rotundo. ¿Por qué? Pues porque entendieron los privilegiados que era una manera de socavar, de empezar a minar sus privilegios jurídicos, de forma que se niegan tanto la nobleza como el clero a tributar. El cuadro de Calonne, donde se le demuestra pues, en el atuendo clásico los detalles de moda, porque a veces nos fijamos solo en la moda femenina, pero los detalles de moda masculina son especialmente exquisitos en estos cuadros de época, y lamento no poder detenerme en ello. El fracaso de Calonne da paso a un tercer ministro, Loménie de Briand, y este sigue considerando que la única solución es extender la responsabilidad fiscal a todos los habitantes de Francia, y tropieza con el mismo obstáculo. Entonces, claro, han tirado de la cuerda y al final las voces que se escuchan son las de hay que convocar los Estados Generales. Solo ahí se puede aprobar una reforma fiscal, una reforma impositiva. Y entonces es el Parlamento de París con el que el rey entra en grave crisis institucional porque el Parlamento es el que propone todo esto, pero sigue sin resolverse el problema financiero. Las asambleas de notables, el mundo del campesinado está inquieto y la nobleza y la burguesía manufacturera empieza también a plantear sus quejas y sus distintas reivindicaciones. Y aquí es donde aparecen sujetos como el duque de Orleans. La línea Orleans venía del hermano de Luis XIV. Es una línea peculiar, siempre en rivalidad. De hecho, él manipuló grandemente las maniobras para distorsionar la imagen de la reina para generar una imagen negativa y de alguna forma vinculado con la francmasonería también se dice que urdió determinadas acciones en el inicio de la revolución contra su propio pariente, Luis XVI. Un clérigo ilustrado, un hombre de provincias, pero un hombre que se ha dejado influir tanto por las teorías británicas como por la filosofía ilustrada y que está convencido de la necesidad de que la situación del mundo estamental quede completamente erradicado y que la ciudadanía esté representada, que el tercer estado, la ciudadanía es un término demasiado moderno, lo rectifico, que el tercer estado esté representado en las decisiones que además en los Estados Generales tenían que dejarse escuchar. De manera que privilegiados y no privilegiados tenían que dejarse escuchar a través de unos cuadernos de quejas, esos cahiers de doléances, que se presentan en la convocatoria de los Estados Generales como reivindicaciones para ser atendidas y para dar lugar a una nueva legislación. Quedan redactados tanto por estamentos y se convocan elecciones. Y, por ejemplo, en un cuaderno de quejas de la comunidad de Dussault, muy reveladora, ya se dice, no hace falta leer todo el texto, ya se dice que se supriman todos los privilegios, que se incluya en el registro de contribuyentes a las heredades y fortunas de todos los súbditos y que la supresión de todos los derechos de salida de impuestos a los vinos de Languedoc, esto es un ejemplo de las particularidades que en cada distrito, que en cada provincia y en cada comuna se fueron redactando. Pues aquellos que tenían una fuente de riqueza de una determinada calidad o condición, pues iban a reivindicar lo suyo.
Pero había bases esenciales, generales, que quedaron recogidas en esos cuadernos de quejas. Y los 3 órdenes se convocaron para reunirse en Versalles. Bueno, esto puede ser una explicación posterior, pero bueno, hay interpretaciones variopintas. El blanco siempre estaba vinculado con el rey, con la monarquía. Va a ser un blanco abatido, pero es un blanco que aparece todavía en la escarapela tricolor. El rojo, bueno, para algunos historiadores representa en aquel momento. Hoy tiene la interpretación, si van a la página oficial de Francia y ven la explicación sobre la bandera francesa, tiene otra interpretación. Ha variado un poquito. Pero bueno, en aquel momento el rojo representa al pueblo llano, tercer estado, y el azul a la nobleza. Pero en realidad el color rojo y azul era el emblema de París. Y París es quien lidera la revolución. Y de hecho, cuando al rey se le obliga a ponerse la escarapela en el ayuntamiento, en la comuna parisina, pues efectivamente lo que se está es reivindicando el protagonismo de París, aun cuando Lafayette une al rojo y al azul el blanco. Y bueno, pues la verdad, la nación, grandes palabras en ese momento. Aquí en el mapa hay una identificación que vista de forma pausada tendría sentido. Lo que pasa es que tengo que ir a trote y galope. Y lo único que quizás merece la pena destacar, si es que los de detrás son capaces de visualizarlo, pues son los centros revolucionarios más destacados, los centros del federalismo y la contrarrevolución, que sobre todo a partir del 93 se van a dejar notar grandemente, que coinciden con toda esta zona de Normandía y de Bretaña, y puntos concretos de intervención de las potencias extranjeras que lucharon contra la Convención francesa, las ofensivas del ejército francés y las ofensivas de los ejércitos antirrevolucionarios, desde el 89 hasta el 93. Pero estamos en los Estados Generales. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que los miembros del tercer estado se declaran Asamblea Nacional, secundada por una sexta parte de los nobles y la mitad del estamento clerical. No están solos. 3 días más tarde, el rey, presionado por la reina, no solo por ella, también por todo lo que concierne a sus ministros y estimulado por la oposición de la nobleza, clausura el salón de sesiones donde se reunían y declara nulas las decisiones del Estado llano. Este reacciona reuniéndose en un salón cercano, jurando a sus miembros no separarse hasta redactar una constitución para Francia. Esta es la imagen solemne de la convocatoria de los Estados Generales, es la apertura, pero luego se reunían por separado y la suma de votos eran 2 privilegiados frente a 1, nobleza y clero frente, con lo cual las decisiones del tercer estado sabían de antemano que no iban a triunfar. Por eso se va a pedir el voto por cabeza y por eso se va a decidir literalmente que el 9 de junio la Asamblea se proclama Asamblea Nacional Constituyente y la revolución se consuma. En realidad, la Revolución Francesa empieza ahora. He tratado de mostrarles cuál es el caldo de cultivo, las causas, la causalidad de lo que lleva al estallido de la Revolución con la convocatoria de Estados Generales. Con lo cual, ya la soberanía nacional sustituye al absolutismo real. Y Luis XVI, aunque quiere disolver la Asamblea por la fuerza, concentra tropas alrededor de Versalles, no lo consigue. Y aquí ya triunfa la tesis de Sieyès, el clérigo al que me he referido anteriormente. Fue elegido por el tercer estado. Y el panfleto que redacta escribió muchas cosas, pero lo más conocido y por lo que ha pasado a la historia, y cualquier estudiante de historia conoce este texto que es «Qu'est-ce que c'est l'état de l'État?» el tercer estado. ¿Qué es el tercer estado? Y la respuesta era sencilla y contundente, todo. ¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común representados por la misma legislatura. El Estado llano abarca todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es Estado llano no puede contemplarse como representante de la nación. Es un punto de no retorno. Esto influye literalmente y hace que también se le comprometa a redactar el famoso juramento del juego de pelota. No separarse jamás y reunirse siempre que las circunstancias lo exijan hasta que la Constitución sea aprobada y consolidada sobre bases sólidas. El texto no lo lee Valli y el juramento va a ser votado por todos menos por una persona. Se pueden imaginar en qué condiciones quedó el famoso Martín.
Pero la Asamblea Nacional se declara constituyente, este es el acto determinante, y allí pidiendo, es un fragmento del cuadro que pintó David, en donde él pide calma a la multitud enfervorizada porque han conseguido sus propósitos, todo el mundo está gritando viva la nación, y entonces él pide calma, lee el famoso juramento de no separarse. Este es el cuadro de David, es una mala imagen, una mala reproducción, pero hay dos detalles solo. Es que, como irán viendo, no es factografía, pero es que la revolución tiene tal cantidad de matices. Pues en este mismo cuadro, además de Vallí el lector, se ve curiosamente en primer plano a 3 miembros del clero, 2 católicos y un protestante. Es una manera de conciliar la tolerancia religiosa, etcétera, etcétera. A la derecha, el que se está agarrando de las solapas en el pecho, es Robespierre. El único que dijo no está sentado a la derecha y no se le ve, en este fragmento no se le ve, pero está como contrito. Y Mirabeau también es el hombre que está a la derecha, justo en el plano de la derecha. Los hijos de Vallí estaban en la ventana de la derecha y el pueblo que se asoma en los ventanales de la izquierda, bueno, tal como los miran ustedes, no sé si están a la izquierda o a la derecha. El pueblo es el que se asoma como preanuncio de lo que ya va a ser participación popular de la revolución, ¿no? Este es el famoso juego de pelota que se conserva en el Palacio de Versalles, por cierto, precedente del juego de pelota vasca o parecido y del tenis. Las fases que ya he mencionado, por lo que podemos pasar rápidamente, y a partir de ahí una serie de personajes. ¿Por qué aparece Mirabeau? Porque Mirabeau estaba en el juramento del juego de pelota, porque era un decidido partidario de conseguir una monarquía constitucional, pero cuando empieza a ver, quiero evitar coloquialismos vulgares, pero debo decir que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, en ese momento, cuando él se da cuenta de que la situación puede derivar hacia una radicalización, llega incluso a establecer una correspondencia secreta con el propio monarca para convencerle de determinadas decisiones que le convienen para hacer que subsista la monarquía. Porque ya desde el juramento de juego de pelota había gente como Robespierre que estaba dispuesto a conseguir la república, pero otros eran liberales moderados como él, y él quiso de algún modo conseguir que la Constitución y la conducta política del rey se acomodara a una monarquía parlamentaria, y no lo consiguió. Esas cartas se encontraron en un famoso armario de hierro que tenía el rey, que le sirvió finalmente a la convención para acusarle al rey y llevarle a la guillotina, papeles comprometedores y entre ellos las cartas que había cruzado con Mirabeau. Fue uno de los pocos que no murió en la guillotina, murió de muerte natural, pero los restos, que inicialmente había sido un hombre consagrado y lo habían llevado al Panteón, cuando se descubrió lo que se descubrió en el armario, pues se extrajeron del Panteón y lo metieron en una cajita en un cementerio y pasó, digamos, al ostracismo absoluto. Asamblea Nacional Constituyente, nuevo régimen, declaración de derechos, fin del régimen feudal, nacionalización de los bienes del clero, emisión de asignados, es decir, hay un momento en donde la desamortización también aparece, porque aquellos que no juren fidelidad a la revolución y a la Constitución, me refiero al clero, pues muerte civil, con lo cual desaparecen muchas órdenes seculares, etc. Esa Constitución civil del clero da lugar a una división en el clero de juramentados y no juramentados o refractarios. Reorganización administrativa y una primera constitución, la Constitución Política de 1791. Las noticias de movimientos de tropas en Versalles llegan a París. La burguesía parisina hace creer a la población que se trata de un complot aristocrático y ésta se lanza a la calle en busca de armas. Y a este movimiento se unen entre el 12 y el 17 de julio protestas populares por la escasez y carestía del pan. Y el 14 de julio la insurrección parisina culmina con el asalto de la Bastilla, arsenal y prisión del Estado. Había pocos prisioneros y la mayoría eran prisioneros por delitos que habían cometido durante la monarquía o contra aquello que la monarquía de Luis XVI había considerado realmente punible. La burguesía toma el Ayuntamiento de París también,
con lo cual desaparece el antiguo ayuntamiento y el preboste y aquellos que componían al Consejo Municipal, y se va a crear una nueva comuna bajo el mando de Lafayette. La simbología va multiplicándose, no solamente con la aparición de Marianne y el gorro frigio, y ahí el 14 de julio, como todos sabemos, pues la burguesía se ve apoyada por un gran sector explotado por la nobleza, los campesinos. Hasta ahora el campesinado no ha entrado en acción, pero a partir de ahora va a entrar en medio de una agitada multitud. O sea que a veces la revolución nos la imaginamos exclusivamente urbana, pero no. Fue una auténtica revolución que llegó a todas las regiones de Francia, unos a favor y otros en contra. Iban hacia la Bastilla, de una demostración que atemoriza a todos aquellos partidarios del antiguo sistema. Paralelamente se producen en zonas rurales estos levantamientos campesinos contra los señores feudales, hay asalto a los castillos, hay asesinatos, sobre todo queman archivos. Eliminar papeles señoriales era fundamental, con lo cual desaparecían todos aquellos documentos comprometedores o justificadores de la supervivencia del modelo señorial. Y a partir de ahí, pues la idea sí de justicia y fraternidad de los hombres. Y esto es lo que ha pasado a la historia como el gran pánico, porque realmente fue una oleada, el miedo que engendra reacciones punitivas, pues llevó a todo lo que acabo de decir, atentados contra los propietarios, a quema de propiedades, etcétera. Un poco el remedio de lo que fue la propia toma de la Bastilla, y el gran pánico. Las oleadas están estudiadas. Hay 7 u 8 focos importantes de esa difusión del miedo que va a afectar a todas las regiones francesas, desde el norte, desde Estrée, hasta la zona de Brown, cercana a Toulouse. Y después de todos estos sucesos, pues también la Asamblea tiene que tomar decisiones. Esta noche del 4 o 5 de agosto es fundamental porque quedan ya abolidos los derechos señoriales, se suprimen los diezmos, el régimen de privilegios y se declara la igualdad ante los impuestos. Valli, que era el alcalde en aquel momento, va a tener que tomar algunas decisiones difíciles porque hay un momento en donde la revolución se va yendo de las manos y en un levantamiento en París que se va a producir en el año 92, pues va a tener incluso que decidir que actúe la Guardia Nacional contra la multitud exaltada, los fusilamientos del Campo de Marte. Es detenido en septiembre y es condenado a muerte y ejecutado en el 93, como muchos líderes de la revolución. Lafayette se escapó, pero lo cierto es que también tuvo un momento en donde la revolución quiso pasarle a cuchillo. Pero hombre influyente, actúa durante pues, todo este tiempo que acabo de describir, desde los Estados Generales hasta el año 91. Él es el que trae precisamente al rey sorprendido en Varennes cuando intenta huir, pero de nada le valió porque le tacharon de traidor finalmente y bueno, el gobierno de los 100 días lo recuperó e incluso le colocó en la Asamblea francesa. Pues la agitación llega a exigir que el rey vuelva a París y esto es lo que consiguen las mujeres el 5 de octubre de 1789. Mujeres que no eran solo calceteras, como se les dijo en la fase de la convención. Es decir, mujeres, muchas de ellas, había clubs femeninos en donde eran mujeres letradas. En la imagen de la izquierda están escuchando la lectura de una persona que está instruyéndoles. Mujeres aguerridas, pero las que mueven este movimiento, valga la redundancia, hasta Versalles y obligan al rey y a la reina a volver a París, van a ser mujeres del pueblo que están marcadas por puros motivos biológicos, hambre. Con lo cual, bueno, pues una situación descrita muy novelesca, en donde, por razones obvias de tiempo, quisiera rápidamente sintetizar. Llegan incluso a las estancias personales, invaden el palacio, después de haber hablado y que parecía que la situación se había arreglado porque el rey les promete que les va a dar harina y les va a dar trigo, etcétera, pero ellas invaden, al final quieren materialmente que se planteen sus reivindicaciones de forma concreta y no solo con buenas palabras. Incluso le amenazan con disparar a la reina. La reina María Antonieta es objeto de toda la furia y entonces el gesto de Lafayette besándole la mano se dice que calmó a la multitud en aquel momento.
pero consiguen que vuelvan y las imágenes, la iconografía de la revolución es inagotable. Entonces, esta cosa tan naif pero tan elocuente muestra cómo van volviendo con la escarapela tricolor ya, sentadas sobre los cañones, con la Guardia Nacional y, por supuesto, llevando todo aquello que los almacenes reales les quiso y les pudo dar. Bueno, pues la Asamblea Constituyente desarrolla la obra legislativa de doble vertiente, se anulan los fundamentos jurídicos, como ya he dicho, y se establecen los nuevos. La Declaración de Derechos del Hombre. Y a partir de ahí, pues solo lo que está en rojo merece la pena destacarse. Una declaración solemne de derechos sagrados para que esta declaración constantemente presente esté entre los miembros del cuerpo social y les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Y artículo cuarto. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. Pero hay una mujer interesantísima, Marie Olympe de Gouges, que, no contenta con lo que esta declaración ha logrado, redacta su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. También hija de un panadero, pero autodidacta y mujer que clama hacia otras mujeres diciendo: despierta, la toxina de la razón se expande por todo el universo, descubre tus derechos. Es un precedente de la historia feminista y una mujer que finalmente fue acusada de conspiración porque se opuso claramente a la Convención Jacobina y nuevamente se le urdió una trama totalmente ilegal para llevarla a prisión, arrestarla y llevarle a la guillotina. Y los símbolos de la mujer multiplicados a lo largo de la Revolución con esta Marianne, que dispone de cantidad de ejemplos, pero terminaré con uno de ellos al final, que es mucho más atractivo que cualquiera de estos que están expuestos en estas imágenes. Pero tengo que aclarar algo que es una confusión muy habitual. El cuadro de Delacroix, en realidad, lo que hace es reivindicar la Revolución de 1830. No la de 1789, es la de 1830. Es el ciclo que llevaría a Luis Felipe al trono otra vez, pero es una revolución claramente burguesa. Ahí sí la burguesía es la hacedora de todo el proceso. Lo que ocurre es que, claro, se está reivindicando las raíces revolucionarias que vienen de la propia revolución de 1789. Bien, pues el árbol de la libertad, como vuelve otra vez los grabados de época a destacar, se ha plantado y el clero juramentado y el clero refractario divide a la sociedad francesa. Hay una drástica disolución de las órdenes contemplativas. Hay un anticlericalismo vitriólico. Los porcentajes de juramentados se pueden distinguir entre el sombreado más oscuro y el más claro. La zona de París, la zona de Lyon, zonas muy vinculadas a la revolución burguesa y a ese anticlericalismo. Quizás los restos de superseñoría estaban muy vinculados a todo esto, pero es curioso, es un mundo contradictorio, porque ese 35% solo de juramentados de la zona de Bretaña y Normandía pone de relieve dos cosas. Era una sociedad campesina muy tradicional, muy católica, muy vinculada al sentimiento monárquico y todavía vinculada de una forma muy paternalista a los propietarios de la tierra, los grandes señores, que no les trataban mal, que no les tenían asfixiados con impuestos. Con lo cual, la contrarrevolución se va a instalar ahí. Y algunas de las acciones de recuperación del sentimiento monárquico lo van a personificar precisamente estos territorios, estos departamentos. Estamos todavía en 1790. Yo ya he advertido que iba a ser largo el proceso descriptivo. Si alguno quiere irse, tiene la oportunidad. Decreto del 16 de febrero de 1790. No lo van a distinguir, pero la ilustración de la página, de la parte inferior de la página, la que se ve a las monjas de negro y toca blanca, pues es la despedida. Pero la mayor, la del decreto de la Asamblea, etcétera, está mostrando también actitudes poco edificantes entre frailes y monjas.
Pío VI, pues bueno, rechaza, como es lógico, la constitución civil del clero, suspende a los sacerdotes que la aceptan, proveyó como mejor pudo al clero confinado y protestó contra la ejecución de Luis XVI. Francia se vengó anexionando los pequeños territorios papales de Aviñón y Benassén, y la cooperación papal con los aliados contra la República Francesa y el asesinato, además de un agregado francés en Roma, provocó el ataque posterior de Napoleón a los estados papales, aunque luego firmó el concordato con el sumo pontífice, etcétera, etcétera. Pero es un momento delicadísimo en las relaciones iglesia-estado. El galicalismo había conseguido muchos de sus objetivos. Hay otro elemento, cuando les decía sentimientos, pues es que la historia, como digo, de la Revolución Francesa es inagotable. Tiene absolutamente cantidad de planos, hay una planigrafía para poder ser estudiada muy distinta en cuanto a esas manifestaciones, incluso de ritual. El ritual en la Revolución, si había ritual en la monarquía absoluta, la Revolución va a inventar su propia ritualidad. Y en esas manifestaciones populares, la consagración de la nueva circunstancia política, social, etcétera, va a llevar a fiestas revolucionarias muy peculiares, como esta que tiene lugar en los campos de Marte, el altar de la patria, donde se presta juramento a la fidelidad. Ahí celebra nada menos que una misa el señor Monsieur Talleyrand, la misa que tuvo lugar sobre el campo de Marte, hombre al que se le podía calificar, como antes decían de algunos diplomáticos, chaquetita azul y pantalón gris, porque se adaptó a todo. Misión diplomática en Londres, pasó a Estados Unidos tras ser expulsado de Gran Bretaña, volvió a Francia en 1796, en fin, un hombre que luego incluso con Napoleón tendrá bastón de mando. Y esta primera Constitución francesa establece, sí, soberanía nacional, pero sufragio censitario, no sufragio universal. Pero ya la reforma del Estado francés ha quedado y se configura una monarquía constitucional. Tercer acto jurídico de relevancia de la Asamblea Nacional. Régimen representativo, división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lamento no tener mucho tiempo para leer los detalles, pero bueno, son 745 miembros, unicameral, una única cámara, unicameral. Y la proclamación de la Constitución en la Plaza de los Inocentes, etc. Y Francia en 1791 con la reforma administrativa y territorial, de forma que comunas, cantones, distritos y departamentos. Se eliminan las viejas provincias del reino para pasar a constituirse en estos niveles administrativos. Comunas, cantones, distritos y departamentos. Sistema fiscal. 3 contribuciones, la territorial para la actividad comercial y para la actividad industrial. Y aprobada la Constitución, se disuelve la Asamblea para dar paso a la legislativa, en la que no podía figurar ningún miembro de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto determina la aparición de gente de segunda fila, pero más radical, en unas elecciones que se caracterizaron por la alta abstención. ¿Y qué es lo que influye en estos componentes de la nueva Asamblea Legislativa? Pues los clubs y todas las secciones populares. Y aquí empieza la sansculotización de la Revolución Francesa. La presencia de clases populares, que es muy variopinto. No se puede equiparar al proletariado de la Revolución Industrial. Es un proceso en donde hay desempleados, pero hay artesanos y hay hasta clase media. Pero es un proceso de radicalización social. Y esta Asamblea Legislativa pues tiene un condicionante, porque ya las potencias extranjeras, ante la ofensiva que ya se ha consagrado para la monarquía francesa, pues no está inquieto. Inicio del proceso inflacionista, agudización de las tensiones sociales y manifestaciones diversas. Y frente a la amenaza de la guerra exterior, surge en la Asamblea 2 posturas, la de los girondinos y la de los jacobinos. Los girondinos eran partidarios de exportar la revolución sin demora. Los jacobinos partidarios de consolidar la revolución antes que llevarla a otras naciones europeas. Pero no es el único elemento de distinción, hay muchísimos elementos. Los girondinos eran partidarios de la descentralización, eran federalistas. Los jacobinos partidarios de la centralización política a ultranza.
Y, bueno, los empresarios, grandes comerciantes de toda esta burguesía girondina porque muchos de ellos venían de la zona de la Gironde, de la zona de Dordoña, de traspasar Burdeos, toda la zona del río Garona, y, bueno, consideraron necesario que había que buscar puntos de ajuste, acuerdos con la monarquía y con la nobleza. El girondino, bueno, tuvo sobre todo a Jacques-Pierre Brissot como líder. Por eso se les califica a veces como brisotinos, girondinos o brisotinos. Contaban con 175 diputados de los 749 que componían esa asamblea. Perdón, voy tan rápida que me atraganto. Que componían la asamblea. Y, bueno, se populariza sobre todo a raíz de la publicación de esta historia de Lamartine, Historia de los girondinos, que da una versión, bueno, como fuente primaria está bien, pero es un tanto sesgada. Y efectivamente, a veces sus juicios de valor tampoco son del todo atinados. Brissot votó por recurrir a la voz popular durante el proceso del rey, y el 2 de junio del 93, curiosamente, fue acusado como líder de una conspiración contra la República y condenado a muerte y ejecutado con otros girondinos. Es el momento, el 93-94, en donde, como he dicho antes y repito, el paroxismo revolucionario lleva a la purga política, a la depuración, a la exaltación de la virtud revolucionaria y a la aplicación de una ley horrenda, que fue la ley de sospechosos, que no daba ni siquiera asistencia de letrado para poder defenderse en ocasiones de urgencia. Madame Roland, otra mujer muy influyente en el grupo de los girondinos, también murió guillotinada, pero fue la que encumbró a su marido realmente como ministro y como persona influyente durante la Asamblea Legislativa. El sector jacobino, proveniente de las reuniones en el convento de la Orden de los Jacobinos, extremistas, duros, bien organizados, respaldados por el pueblo de París, principalmente integrados por profesionales, modestos propietarios que querían la abolición de la monarquía y proclamar la república, con derecho a voto para todas las clases sociales. Todo va sonando estupendamente hasta ahora. Es decir, es un proceso de avance, es un proceso progresista, se están rompiendo, como decía al inicio, todas esas estructuras y sensibilidades gastadas, es un avance violento, pero aun cuando ya ha habido una cifra de muertos importantes, lo cierto es que todavía no hemos llegado al momento de la dictadura del terror. ¿Y cómo distinguir todas estas tendencias políticas? Pues por la captación del voto asambleario. Pues si son sinceros republicanos, por los debates en donde se defiende la descentralización versus centralismo, por la defensa del liberalismo económico, por la escisión incluso respaldada por prensa más radical o no. Entonces, en esos debates no hay todavía partidos políticos, hay grupos, hay tendencias, no hay partidos. Pero hay un grupo de diputados, que es la llanura, que está en la mitad del camino, que arbitra las dos minorías extremas, que de alguna forma son, eso sí, como entrecomillado subraya, republicanos moderados, pero no moderadamente republicanos. Todos son partidarios ya de la República. Bueno, entre las contradicciones, pues una ley que impide la formación de sindicatos, curiosamente. O sea, todos somos iguales, todos podemos reivindicar, pero esta ley Le Chapelier, en virtud de la igualdad de todos ante la ley y de la libertad del liberalismo, curiosamente suprime el modelo gremial, pero impide la consiguiente organización de aquellos trabajadores, obreros, artesanos, que querían también organizarse. Y los clubes revolucionarios están actuando fuera de la Asamblea, pero presionando continuamente. El club de los Feuillants, que seguramente aquellos que hayan leído sobre la Revolución Francesa, el término les resulta familiar, que quieren la revolución sin derribar al rey, y el Club de los Cordeliers, más radicales, formado en 1790, que agrupa radicales como Danton y como Amagat, aunque se denomina oficialmente Sociedad de los Amigos de los Derechos del Hombre. Y la figura del sans-culotte, como antes decía, fuerza extra asamblearia, que entra ya definitivamente con la revolución del 10 de agosto en todos los circuitos decisorios de las comunas, etcétera, que representa, pues como he dicho, a artesanos y a desempleados, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y esto qué es? Pues esto fue una triquiñuela que inicialmente se pensó podía resolver la crisis financiera, porque estos títulos de la deuda era una especie de compra previa para luego poder actuar en la subasta de bienes enajenados, casi todos de la Iglesia y de los aristócratas. Es decir, una asignación sobre el precio-valor que podían tener las propiedades subastadas. Con lo cual mataban dos pájaros de un tiro, porque de alguna manera todos aquellos modelos de explotación señorial desaparecían, se fraccionaban, se daba paso a la libertad económica, se daba paso al acceso a la propiedad, pero como casi todos los planes de desamortización tuvieron su cara y su cruz. ¿Qué ocurrió? Pues que al final la emisión de los asignados fue multiplicándose y de ser títulos de valor de 1.000 libras tornesas, nada menos, pues terminaron por ser billetitos de 10 y de 15 asignados, con lo cual hasta se compraba el pan con asignados. ¿Qué pasó? Pues una inflación que en el año 95 llegó a la cifra, a la cota inflacionaria de 5.000. Y claro, fue un desastre. Al final tuvieron que hacer literalmente una quema, una destrucción de los asignados. El rey intenta huir a Francia, lo sabemos todos, de Francia, ponerse bajo la protección de las potencias europeas, pero en Valence, pues ya cerca de la frontera belga, se le descubre. Le traen a París, en medio de la humillación del pueblo. El rey Jano, dos caras, el rey que es obligado a aceptar la revolución de otra manera a como lo hizo cuando aceptó la escarapela tricolor en el ayuntamiento en el año anterior. Y a partir de ahí, pues esta gloriosa imagen de la monarquía de Luis XVI pues, desaparece por completo y pende de un hilo. Con la declaración de guerra de Austria y Prusia, bueno, el asalto luego de las Tullerías, otra vez otro movimiento insurreccional, el modelo que hasta entonces era constitucional del gobierno de París, la comuna, se vuelve radical, es una comuna que se autodefine como insurreccional y a la familia real se le encierra, se le lleva presa a la Torre del Temple. Y hay una serie de acciones muy duras, también la masacre de nobles, clérigos, refractarios y seglares católicos en nuevas jornadas de revolución callejera en septiembre, son las famosas matanzas de septiembre. Destruido el sistema político al ser eliminada la Constitución y la monarquía constitucional, claro, se da paso a una nueva asamblea, que es la Convención. El nuevo Parlamento elegido ese año proclama la República y crea un nuevo calendario, según el cual el año 92 se convierte en el año 1 de la nueva era. Un calendario que luego con los jacobinos obedece a una política de descristianización y que hace de la revolución pues, un modelo diferente, una nueva concepción civilizadora, donde ya la referencia que se hacía en la Constitución del 91 al Ser Supremo, no a Dios, pero sí al Ser Supremo, incluso desaparece. Enfrentamientos en la toma, como decía, de las Tullerías, nuevo Parlamento, y esta convención pues, hace que la Asamblea, como he dicho, legislativa, una vez disuelta, dé paso a esas dos fases, esos dos tiempos, desde agosto del 92 hasta el 93, primer terror, proclamación de la Convención Republicana y ejecución de Luis XVI. Y la segunda, desde enero a junio del 93, en la que los girondinos intentan reconducir el proceso revolucionario. La sátira a los reyes, cuando se les conduce a esta prisión, en medio del desorden, curiosamente, pues obtiene el ejército de la Convención, que tiene que hacer frente a los ataques prusianos, pues resulta que tiene un éxito militar extraordinario, con lo cual es un espaldarazo para la propia Convención, Valmy, uno de los pocos éxitos así espectaculares que tuvieron. Y de la soberanía nacional sí a la soberanía popular, es decir, ahí ya toda esa radicalización lleva a que el influjo sans-culottid se deje notar de forma mucho más flagrante, elecciones para periodos cortos, sanción de leyes por vía de referéndum, totalmente impracticable, fueron unos idealistas, derechos de petición, influencia de los clubs más radicales, los Cordeliers y el movimiento engagé, en los rabiosos, de Jacques Rousse, que era un periodista.
Y el Club Jacobino, pues sí, que sigue siendo muy respaldado, cuenta con 3.000 miembros en París, pero con una gran influencia porque a nivel de todo el mapa francés tuvo el respaldo de 1.200 sociedades afines, pues es realmente ya tiene visos de ser un partido y muy sólido. El poder legislativo de la nueva república, a cargo de la Convención, recae sobre el Comité de Salvación Nacional, no de Salud Pública, el Comité de Salvación Nacional. Nueva amenaza en la política exterior con el famoso manifiesto de Brunswick. Los ejércitos imperiales y Prusia amenazan con invadir Francia y ya la conspiración pues señala a Luis XVI y sencillamente es llevado, como ya he dicho, a la ejecución. Es curioso este detalle, he querido insertarlo porque Voltaire es llevado al Panteón de alguna manera haciendo gestos de exaltación a la razón y de claro signo antirreligioso, pero la influencia de Voltaire fue sin duda poderosísima antes, por supuesto, de la Revolución, pero ellos quieren en cierto modo consagrar el Panteón a héroes revolucionarios o que consideran que han exaltado la vía hacia la Revolución. Y pues otra cosa anecdótica, pero que yo no sé si la saben ustedes. El himno nacional de Francia inicialmente se llamó el canto de guerra del Ejército del Rin, para el Ejército del Rin. Los voluntarios de este general salieron de Marsella, entraron en julio del 92 en París cantando esta. Los ejércitos siempre han ido acompañados de música y de marchas militares. El ardor del guerrero siempre va acompañado de música. No hay más que ver, por ejemplo, las marchas militares que inspiran también a la guerra de independencia española contra los franceses. Pero en este caso vienen cantando la marsellesa, los parisinos los acogen con entusiasmo y, como venían de Marsella, bautizaron al cántico como la marsellesa. A los enfants de la patrie, vamos, hijos de la patria, que ha llegado el día de la gloria. Marchons, marchons, a las armas ciudadanos, formad nuestros batallones. La letra se las trae, ¿eh? A las armas ciudadanos, formemos nuestros batallones, marchemos, marchemos, que una sangre impura empape nuestros surcos. Es que tengo tantas cosas y anécdotas en la cabeza que me van a permitir un inciso. Este mismo año, delante de Macron, a raíz del debate que se hizo sobre la ley del aborto, precisamente hubo un acto en donde la ley fue aceptada y hubo una cantante feminista de un grupo de rock francesa, ya entradita en años, que le invitaron a que cantara la marsellesa. Cambió totalmente la letra y dijo ciudadanos y ciudadanas. Y añadió al final, en vez de ley impura, dijo la ley pura. Y todo el mundo entendió que era una manera de secundar el hecho de que se había aceptado y consagrado la ley del aborto. Y como anécdota que luego apareció por redes sociales y en TikTok, fue que, a pesar de todo, Macron, muy caballeroso, le besó la mano y ella le rechazó por completo. Le rechazó y fue algo que también apareció en la prensa francesa, etcétera, etcétera. En fin, cuestiones de franceses. El 6 de abril la Convención crea el Comité de Salvación Pública, se envían representantes a los departamentos, censura. Ya empezamos con la censura, seguimiento, requisa de municiones, etc. Y liderados por Robespierre y Danton, se crean tribunales populares que juzgan y condenan a muerte a todos los opositores de la Revolución. Año 1 de la República, nuevo calendario, descristianización, erradicado todo, Constitución del año 1, Constitución de 1793 o año 1. Economía de guerra, leyes del máximo, control de precios y salarios. Bueno, esto no arregló la inflación, ni el hambre, ni nada de nada. La Constitución del año 93 duró vigente menos de un mes. Fue imposible llevarla a la práctica. Ni había situación económica para soportar lo que suponía el mecanismo político y además la creación de leyes por vía de referéndum era imposible tampoco en una sociedad en donde tampoco estaba preparada para ello. Pero esta sí que es la que establece un concepto de sufragio universal, masculino, las mujeres fuera. O sea que avanzaron, pero a las mujeres las dejaron como ciudadanas de segunda. Y una no es que sea feminista radical, pero defiende la causa de la mujer y se me debe notar. Y bien, el 21 de enero del 93, después del rápido proceso, Luis XVI es condenado a muerte por la Convención, ya lo he dicho. Los campesinos realistas se levantan en armas contra la Convención. Los girondinos, que se habían opuesto a la ejecución del rey, fueron perseguidos.
Guillotina del Rey, con una iconografía que pueden ver a través de Internet y en muchísimas revistas ilustradas, muy diversa, pero siempre mostrando la crudeza de esa circunstancia, como lo sería en el caso también de María Antonieta. Pero a partir de ahí el eslogan es unidad e indivisibilidad de la República, libertad e igualdad, fraternidad o la muerte. Y como tal, María Antonieta, poco después también, después de un proceso, ella quiso pedir hasta incluso al que le iba a cortar la cabeza, deme un poquito más de tiempo, pero no había solución. Esto provoca la ruptura de todos de los países. Ella era hermana del emperador, como bien saben, y el 24 de enero, en la ruptura definitiva. La Convención declara la guerra a Inglaterra, después a España. La casi totalidad de los príncipes alemanes y de los estados italianos se unen a Prusia y Austria en una coalición, al tiempo que Portugal se alía con Inglaterra. Los únicos que permanecieron neutrales, pues Génova, Venecia, Dinamarca y Suiza, porque hasta Rusia y Suecia condenaron a Francia. Pero la rebelión parisina, organizada por grupos muy radicales, como estos vinculados al periodista Jacques Sever, obliga a la Convención a ordenar la detención de nuevos delegados. Es una continua purga, una continua purga. Y a partir de ahí, pues sí, una pequeña reflexión. Vemos el arquetipo del destructor, porque en psicología se suele decir, y no es que una sea experta, pero en psicología social, en historia, hay muchas claves que son fáciles de detectar. Yo identifico en este momento de la revolución a este destructor que encarna la rabia reprimida contra estructuras que ya no sirven, incluso cuando estas estructuras todavía son apoyadas por la sociedad o por elecciones conscientes. Y aunque este arquetipo pueda ser despiadado, desbroza el camino. Y esta acción destructiva refleja esa pulsión de la muerte y un miedo interior a la aniquilación. Y es un poco lo que caracteriza también al propio Robespierre. Bueno, esta Constitución del año 1, que suprime el culto religioso católico y lo sustituye por el culto a la diosa razón. Se establece un nuevo calendario, desaparece el calendario gregoriano y se da paso al calendario revolucionario, con unas alusiones a la climatología, a fiestas vinculadas a la revolución, a momentos de la revolución, el pluvioso, nivoso, brumario, etcétera, etcétera. Periodo de terror, cárceles llenas de sospechosos, guillotina funcionando sin cesar, y tribunal revolucionario, o sea que se ha hecho trizas al constitucionalismo liberal moderado del año 91. La gran cólera, la máquina del doctor Guillotin, que sí era muy democrática, porque dijo, bueno, esto es rápido, si se hace bien no sufren y desde luego no va a haber diferenciación en aplicar la pena capital, nada, todos iguales, nobles, rey y el resto de los ciudadanos, el mismo procedimiento. Y ahí tenemos el magnífico cuadro de David, el pintor David, con Magat, que tuvo, y aquí hay bastantes médicos presentes, padeció una enfermedad de la piel, pero nada vinculado a cuestiones que sean sospechosas. Eran dermatitis seborreica, pero últimamente el periodismo amarillo siempre de repente introduce cosas que no sabe si son fakes. Parece ser que en los restos se ha hecho un análisis de ADN para detectar qué tipología de enfermedad dermatológica padeció, pero lo único que le calmaba es estar en agua caliente. Y él escribía incluso dentro de la bañera. Y entonces, bueno, Carlota Corday es la encarnación de la protesta de los contrarrevolucionarios girondinos. Y ella viene, católica ferviente, una mujer que además había padecido en su propia familia la purga revolucionaria y decide matarle. Compra en una cuchillería cercana a la casa de Magat un cuchillo, sencillamente pide hablar con él, él cree que le va a dar una referencia, una información de Caen, de donde viene ella, y le recibe, estando dentro de la bañera. Y ella aprovecha el momento y se lo carga, sencillamente. Y la sacralización de Magat aparece en muchas iglesias. En sustitución de los crucifijos se ponen bustos de Magat. Es la sacralización de la revolución en su momento más paranoico. Movimiento insurreccional que aprisiona a la Asamblea, moral política que debe guiar a la administración de la República, fase de gran terror, ya en junio del 94, que es depuración política. Entre ellos mismos hay una actitud de rivalidad que termina en acusaciones y en arresto y en guillotina. Danton, elegido para la convención,
que está con Robespierre durante prácticamente toda la revolución, al final se le acusa de ser moderado, de actuar de una manera conspiratoria y como tal, pues un proceso nuevamente ilegal y guillotinado en abril de 1794, porque la patria está en peligro. La patria está en peligro, hay que sobrevivir. Y ese gran terror deriva en una locura. Y es la paranoia revolucionaria, definitivamente, y se une otra vez a la escasez de alimentos, a la carestía de la vida, etc. Entonces, la dictadura jacobina y el terror alcanzan su máximo apogeo. En un mes solo en París, las ejecuciones públicas se cobran 1.300 víctimas, todos temen por su vida, incluyendo los miembros de la Convención que perdían su inmunidad parlamentaria. Y Robespierre, pues abogado, orador extraordinario, magnífico, que convencía con la palabra, defendió la eliminación de la pena de muerte inicialmente, pero al final fue el que la aplicó hasta límites insospechados. Y deviene en un modelo de dictadura sangrienta que le lleva finalmente a que si yo no acuso, tú me vas a acusar. Por tanto, se le arresta. Unos oficiales entran en la asamblea, le golpean, lo arrestan y finalmente es guillotinado. Y el gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad en la lucha contra la tiranía. Frase del propio Robespierre, un discurso en donde se pone de manifiesto esa imagen de pureza revolucionaria, de absoluta virtud. La virtud revolucionaria tiene que llegar hasta el extremo. El terror no es sino la justicia rigurosa, raída e inflexible. Es una expresión de la virtud. No es tanto un principio particular cuanto el resultado del principio general de la democracia aplicado a las necesidades más apremiantes de la patria. Bueno, esto mismo lo puede decir Stalin y lo puede decir muchos otros dictadores, lógicamente. Éxito y fracaso, pues una suma de ideas que rápidamente solo selecciono algunas. Bueno, quiso hacer verdad los principios del contrato social de Rousseau, construyendo un sistema de gobierno que era impracticable. Y lo único que consiguió fue que el terror se expandiera, que se exasperara el conflicto, no solo dentro, sino también en todos los departamentos franceses. No era partidario de establecer un sistema descentralizado, y, lógicamente, el peligro exterior le amenazó y él respondió con las mismas armas. Leva en masa, procesos políticos y tribunal revolucionario que fue una auténtica máquina de matar con Fouquier-Tinville. El calendario republicano, al que ya me he referido, fíjense la impopularidad. Si nosotros nos quejamos de que tenemos sábado y domingo, bueno, pues es que aquí eran 10 días currando y el 10º descansó. Con lo cual, los trabajadores franceses dijeron, ¿pero qué es esto? Solo el Décadi, día de reposo. Los demás días sans culotidas, pero a la hora de la verdad, pues una visión absolutamente enloquecida. El culto al ser supremo, la marmita depuradora, tal y como el grabado está mostrando, porque hay una depuración continua. Algunos se pudieron escapar, como este sacerdote saliendo del gorro frigio, que es una manera de poner en solfa. Muchos de estos sacerdotes que estaban en la zona de Pirineos franceses, etcétera, vinieron al País Vasco. En Bilbao recibimos unos cuantos sacerdotes que no quisieron juramentar. Y también en la zona, lógicamente, de los bordes, de Cataluña, de Aragón, etcétera. Pero hasta Bilbao llegaron. Y algunos de ellos fueron, en algunas familias de los jaunchos, fueron aceptados para instruir a los hijos en francés. Pues el gorro frigio, símbolo de civismo, símbolo de los esclavos liberados, que se hizo popular desde el año 1792 hasta el punto de que, como ven ahí en el grabadito, los patriotas reemplazaron por un gorro de lana roja la corona de laurel que ornaba el busto de Voltaire en el Teatro de la Nación. Y vamos terminando. Bueno, pues la guillotina, como ya he dicho ahí, reforma penal, método muy democrático, todos iguales. Una de las cosas que también se le atribuyen a Olympia de Gouges es que dijo, bueno, si todos somos iguales y todos vamos a ser guillotinados, por lo menos que tengamos también derecho a poder hablar, ¿no? Que las mujeres podamos hablar. El levantamiento vendeano fue duro. Los chuanes fueron un ejemplo de combatiente que llega, digamos que la mitología revolucionaria, a identificarlo con indios que cortaban cabelleras y cosas por el estilo.
Y bueno, pues ese Código Rural de 1791 no solamente deshizo servidumbre, sino también destrozó muchos modelos de explotación agraria que, a pesar del régimen señorial, habían funcionado con calidad en determinadas provincias francesas. Pero la delincuencia, las bandas de chuanes, el terror blanco, también a partir del año 93 se hace muy presente en esta Francia de determinadas regiones como esta de la Vendée. Ahí tienen también la imagen del ejército católico del rey con el blanco, que es el color de la monarquía, un ejemplo de combatiente vendeano, y la región de la Vendée, cercana a La Rochelle. Federalistas, realistas, empiezan a salir de las catacumbas, y el revolucionario en versión de Saint-Just, otro ajusticiado también con Magat, otro líder también del Comité de Salud Pública, pues viene a decir, bueno, la versión particular. Por eso digo que la lectura de fuentes primarias hay que hacerla historiográficamente con mucha cautela. Magat era apacible en su hogar, únicamente asustaba a los traidores. Jean-Jacques Rousseau era revolucionario y sin duda no era insolente, de lo cual concluyo que el hombre revolucionario es un hombre de buen juicio y de probidad. Claro, lo decía un miembro del Comité de Salud Pública que junto con Magat y con el propio Robespierre pues había dictado toda esta política que lleva no solamente a la ejecución, sino al desastre económico, que es una de las facetas también más reveladoras del momento. Y son conducidos, como digo, a la guillotina en julio del 94 y surgen los moderados. Aparecen los moderados, la involución que antes señalaba, la recuperación del gobierno en manos de los notables. Son republicanos, pero son moderados. Entonces, la Convención Termidoriana, ¿qué es lo que pretende? Pues estabilidad, paralización del terror, suspensión de las leyes del máximo, supresión de la comuna insurreccional, crear un verdadero ayuntamiento bien organizado, la desansculotización, es una reacción conservadora, sí, ciertamente. La recuperación de la obra cultural es una de las mejores facetas de este periodo. La obra cultural reactivada, como digo, lucha, pero hay un momento interesantísimo, aunque episódico, en donde este caballero Babeuf actúa en la clandestinidad, pero conspira y consigue un grupo de adeptos y quiere dar un golpe de Estado. Es la revolución de los iguales, la revuelta de los iguales, liderada por Babeuf, que terminó en desastre también. Los clubs van a ser casi todos ellos cerrados. La opinión de Tocqueville, atinadísima, es una visión escrita en 1856, pero en este archiconocido trabajo de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, pues viene a decirse, y permítanme que esta vez es la última cita literal, como la Revolución Francesa no tuvo solamente por objeto cambiar un gobierno antiguo, sino abolir la forma antigua de la sociedad, tuvo que atacar al mismo tiempo a todos los poderes establecidos, aniquilar todas las influencias reconocidas, borrar las tradiciones, renovar las costumbres y la moral y, en cierto modo, vaciar el espíritu humano de todas las ideas sobre las cuales se habían basado hasta entonces el respeto y la obediencia. De aquí su carácter tan singularmente anárquico. Sí hubo mucha anarquía, por supuesto. Incluso hay varios autores que desde la ideología y militancia trotskista analizaron la revolución en estos términos. Y finalmente, pues la visión de Lamartine, que es más moderada, más atemperada, pero que dice claramente, después de 5 años la revolución es otra cosa que un vasto cementerio. Y así fue. Determinador al directorio, pues hay que cambiar el ordenamiento constitucional, nueva constitución, la tercera, la de 1795, que establece un sistema de doble cámara, bicameral, no unicameral, como las dos anteriores, formado por el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianes. Todo parece caminar loablemente. El directorio inicialmente, pero las rivalidades nuevamente, la situación de la organización territorial está haciendo que salga a la superficie todo lo destrozado y toda la desorganización previa, y a partir de ahí pues el Consejo de los 500 y los ancianos va a tener un papel relativamente atinado, hasta el punto de que, bueno, la moda es la de decir continuamente, para olvidarse de la fase del terror, ¿qué esperáis para purgar la tierra de esos antropófagos? Detenedlos, el peso de la ley les privará del aire que han infectado demasiado tiempo, etcétera, etcétera. Se pone de moda
la tirita roja en el cuello entre las señoras para recordar la época del terror, como una manera de espantar al fantasma y de olvidarse de él, pero al mismo tiempo criticando a la fase de la dictadura jacobina. Y a partir de ahí, pues bueno, la moral que retorna. Francia firma la paz con Prusia y España, Austria y Gran Bretaña mantienen la guerra, el famoso Tratado de Campo Formio, donde se revela Napoleón, un hombre que además de tener habilidades militares, tiene habilidades como negociador, porque desoye los consejos que se le han dado desde París y él mismo firma ese Tratado de Campo Formio, de forma que las cláusulas prácticamente las ha redactado él. Y Bonaparte empieza a ser cotizado y empieza a ser verdad algo que ya anunció el propio Robespierre. La revolución terminará con un sable. Y efectivamente, se presenta el Tratado de Campo Formio, los directores de la Trinidad Republicana pasan a mejor gloria porque quien a partir de entonces, después del golpe del 18 Brumario, va a ser el personaje fundamental, va a ser Napoleón. Este manifiesto de Babeuf, el de los iguales, busca una fundamentación de un modelo comunitario que los comunistas luego consagraron como precedente del ideario marxista y coincidía, de hecho, Marx se inspiró en Babeuf en muchas de estas ideas, era muy avanzado, pero a pesar de esta sacralización de los marxistas, la verdad es que el efecto de la conspiración de los iguales fue mínima, fue descubierto y también fue asesinado. Y bueno, pues el 4 de Brumario, octubre del 95, fin de Termidor, como decía, la batalla de las pirámides, éxito frente a los mamelucos, la famosa frase que todos hemos escuchado alguna vez, soldados desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan, y Napoleón empieza a ser un personaje que va a estar aupado por su propio hermano, que es el presidente de la Sala de los 500, se hace un golpe rapidísimo, y aparece el consulado. Esos 3 cónsules van a ser Dicot, Sieyès, reaparece, y Napoleón. A partir del año 1802, consulado vitalicio. Con ese golpe, poco a poco, esos 3 cónsules van perdiendo fuelle y a partir del año 2, como digo, primer cónsul. Y a partir de ahí, este primer cónsul pintado por Ingres y esta metafórica imagen que yo he querido incluir para redundar en la frase que les he dicho, la revolución terminará con un sable, pues con toda su grandeza. La película reciente sobre Napoleón recoge algunos aspectos muy interesantes. Había que saber mucha historia napoleónica para descubrir que Ridley Scott no metió tanto la pata como se dijo. Lo único que se pasa 4 pueblos con la historieta de Josefina. Pero es verdad que hay muchas imágenes que son muy alegóricas de situaciones realmente bien documentadas. Y la esperanza de la paz pues lleva a que todas estas acciones del consulado pues restablezcan las relaciones con la Iglesia, que vuelva otra vez la meritocracia con la Legión de Honor, el Código Civil, la amnistía a la aristocracia. Incluso hay un contencioso con los Estados Unidos por el territorio de Luisiana, que primero lo vendieron los españoles, luego los franceses, victoria sobre la Segunda Coalición y la Constitución de 1802. Y a partir de ahí, pues una última imagen, una anteúltima, de Talleyrand, que es otra figura de la revolución que merece muchas novelas, porque realmente fue un hombre capaz de adaptarse a todas las circunstancias. Lo hemos visto en la misa, que daba lugar a ese proceso de sacralización también de la revolución, y ahora le vemos incluso pues, siendo un personaje imprescindible con Napoleón. Pero ya esa es otra historia. 1804, 1815 es el imperio. O sea que la Revolución Francesa termina realmente en 1799. Y de todo ello, para dejar y poner punto final a todo lo expresado, pues solamente una última imagen. Marianne, la patria, la república, pero fíjense ustedes que esta Marianne es muy distinta a la primera Marianne que hemos visto que sí era de la época de la Revolución Francesa. Francia sabe elegir sus símbolos y sus representaciones institucionales. El gallo no es aunque es un símbolo de Francia, no es un símbolo institucional. En cambio, Marianne sí, desde el año 1880 la imagen de Marianne representa a la República y a la patria francesa. Y como venden muy bien, pues hay bustos de Marianne de distintas mujeres famosas. A mí me parece especialmente sugerente este de Brigitte Bardot.
Muchas gracias por su atención. La terminología de los partidos políticos a las derechas e izquierdas me ha parecido ver en un momento determinado que era que se sentaban a la izquierda o a la derecha en un momento determinado, ¿no? ¿Es así? Del tiempo al que debía dedicar la conferencia, he obviado algunas consideraciones, pero esta es interesante, que me alegro que, como habitualmente se dice, me alegra que me haga usted esa pregunta. Es cierto, hay un momento en donde en la Asamblea los diputados más radicales se colocaron a la izquierda y los más moderados a la derecha, y de ahí viene esa diferenciación que se ha estandarizado en el lenguaje político. Otra cosa es luego ya la ubicación que hubo durante el tiempo de la convención, en donde los de la montaña eran los más radicales, se ponían en los estratos más altos, los jacobinos y radicales, la llanura eran las posiciones intermedias y luego los girondinos se ponían en una zona más baja. Y de ahí pues también esa diferenciación entre la convención de la montaña, porque se colocaban en la parte superior de los estrados. Pero sí, la izquierda y la derecha viene literalmente de esa diferenciación. Exacto, exacto. Adelante. Muchas gracias por dejarme intervenir y por tu erudición, María Jesús. No es nueva ni sorprende, pero es muy de agradecer. Gracias. Yo tenía un pequeño comentario que me da lugar a la pregunta. El comentario es que después de casi 2 siglos, casi y medio, parece alucinante que con la convulsión que supuso para todo el mundo, digamos entonces seriamente consolidado la Revolución Francesa y todo lo que sucedió después, que terminara tan bien. A mí me parece que terminó bien, porque convirtió a los súbditos en ciudadanos y cambió la forma de interpretar la historia y de interpretar la propia humanidad. O esa es mi visión de la jugada. Pero tengo una pregunta que me resulta un poco contradictoria. Precisamente, a pesar de que todo terminara tan bien, parece un poco contradictorio que el Estado francés sea tan profundamente centralista. Parece que es el paradigma del centralismo y de la ausencia completa de todo lo que no sea París. Francia es París y, bueno, y lo demás. Bueno, no se lo digas a un lionés. No se lo digo a nadie, pero todos lo saben. Todos lo saben y lo sufren continuadamente. Y para los trámites más sencillos hay que ir a París para 27 millones de cosas. Entonces, ¿eso no resulta un poco contradictorio con la idea, digamos, aniquiladora de la monarquía absolutista, que termina después en un Estado profundamente centralista? A pesar de que, insisto, me parece que todo termina bien. ¿No puede parecer un poco contradictorio? Bueno, puede parecerlo, pero no podemos descontextualizar. Tú estás comparando una situación actual, si te he entendido bien, es decir, esa tradición de centralismo se mantiene hasta hoy, te he creído entender, cosa que comparto. Pero no comparemos hoy o hace 30 años en Francia, la Tercera República sin más, y lo que corresponde a este momento. En este momento, la necesidad de un cambio radical de todo, absolutamente todo, porque he desgranado elementos suficientes como para que el público inteligente recuerde algunas cosas esenciales, desde el cambio de la división administrativa territorial hasta el sistema fiscal, pasando por el reconocimiento esencial de 2 cosas sustanciales, que eran los derechos individuales y un modelo de monarquía constitucional. Pero para conseguir todo ese cambio, esa transformación, era necesario utilizar políticas que condujeran a resultados colectivos homologables. Y por eso el jacobino busca una centralización que conduzca a esa metamorfosis colectiva sin que se diferencien las particularidades regionales, que ya existían, por cierto, y siguen existiendo. Zona de Rosellón, zona del País Vasco francés, zona de Normandía y de Bretaña,
que son tributarios de los viejos vendeanos y que son claramente federalistas. Eso, como pequeño apunte, que daría la razón a que, a pesar de todo, subsisten elementos también centrífugos. Pero la revolución, es verdad, fue centrípeta, por encima de todo, centrípeta. Y ese modelo jacobino de centralismo subsiste en Francia y lo buscó intencionadamente la revolución y no iba en contra de lo que perseguía como otros objetivos diferenciadores de lo que había supuesto el absolutismo monárquico, en donde, si cabe, sí existía incluso variantes jurídicas muy distintas entre determinadas zonas. En el Languedoc, en el Artois, había peculiaridades. Incluso el modelo señorial en algunas provincias francesas en el año 89 era terrible, con un modelo que podía ser equiparable al del siglo XIV, y en otras muy leve o casi inexistente. Como existieron esas diferencias tan tremendas, bueno, de alguna manera la revolución lo que quería es égalité. Y como égalité, tout le même. Mi francés es un poco macarrónico. Pues ciertamente, todo exactamente para todos, pero todo homologable. Y es verdad, esa tradición es muy francesa, pero viene de la revolución persiguiendo los grandes objetivos que propugnaba. Incluso en los procedimientos, por ejemplo, de esa Constitución casi non nata, que es la de 1793, la vía por referéndum se hacía literalmente no en una delegación como hacía en la del 91. Bueno, yo voto en la comuna, pero voto un delegado, y el delegado es el que me representa y el delegado finalmente será el que vote al miembro de la Asamblea. No, ahora lo que está buscando literalmente la Constitución del 93 es todo ciudadano tiene derecho a votar, todos votan y todas las leyes, a partir de una organización que es muy complicada de explicar ahora aquí, van a decidir por vía de plebiscito si esta ley sale o no sale. Pero todos en los mismos territorios con el mismo procedimiento. Entonces, claro, es una labor de partir de cero y de partir hacia una construcción política donde efectivamente o vamos haciendo verdad el concepto de soberanía nacional construida desde abajo o no llegamos a ninguna parte. Pero las circunstancias se fueron escurriendo hacia derroteros absolutamente impensados. Y como he tratado de resumir, y espero que no hayáis llegado a conclusiones demagógicas, sí, esa violencia institucional termina por perderles, porque ese paroxismo filosófico en donde la virtud revolucionaria luego se transformó en unas prácticas políticas totalmente repudiables, absolutamente. Hola, María Jesús. Resulta que nos has contado una historia de 10 años, más o menos, y esa gente pobre que se come los cabellos del carro donde va Molière termina luchando en las batallas de Napoleón. Sí. Entonces, esa igualdad de la gente humilde que siguió siendo igual de pobre y tenía hambre también, ¿qué cambios tuvo en ese pueblo llano? Sí. A ver, no hay procesos históricos, a pesar de que la revolución es, como habéis visto, un proceso cargado de multitud de decisiones, multitud de circunstancias, de grandes éxitos, pero de fracasos. A la postre, y sobre todo cuando ya llega la estabilización durante los primeros años del primer imperio, de la primera fase del propio Napoleón Bonaparte, a pesar de esas crisis de subsistencias, hubo un movimiento de recuperación económica brillante. Él supo sanear la hacienda, supo crear un banco nacional, supo aplicar una legislación antiinflacionista, consiguió con el Código Civil acallar determinados problemas y establecer un modelo, sí, muy patriarcal, pero que de alguna forma fue haciendo avanzar todo ese espíritu legislativo que la revolución había querido establecer. Tú me hablas de hambre, pues claro, pues es que los procesos en historia no se hacen de hoy para mañana, son muy largos y muy lentos. Entonces, el remonte de la economía agraria
se fue haciendo sobre todo a partir de los años 15-18. Con la restauración monárquica algo se mejora. No estoy tratando de asociar restauración monárquica y resultados positivos en economía, pero es verdad que todo lo que se va construyendo, sobre todo con Napoleón Bonaparte, va dando réditos a los siguientes monarcas, aunque las revoluciones liberales del 20, 30, sobre todo del 30 y del 48, terminaron con la monarquía francesa, porque Luis XVIII, hermano de Luis XVI, Carlos X, Luis Felipe de Orleans, pero a partir de ahí ya la Tercera República, la Segunda República. Y como tal, la mejora del tercer estado se fue dejando notar, sobre todo en determinados estratos en donde la recuperación económica, por ejemplo, de la burguesía mercantil con Napoleón se consagró. Consiguieron. Todos los grupos mercantiles de los puertos franceses se beneficiaron y remontaron. El campesinado tuvo la posibilidad, a pesar de la enajenación de bienes eclesiásticos y de aristócratas, tuvo acceso a la propiedad. Y entonces, de alguna manera, se recuperó económicamente Francia. Aunque se deshizo el modelo previo de economía agraria, empezó a acceder desde el concepto de libertad económica a la agricultura, que es emblema también de la economía francesa. Entonces, sí hubo mejora. Y por supuesto que lucharon con Napoleón, porque creían también en la Francia napoleónica, creían en el imperio. Pero como ellos, también hubo mucho mercenario, desde polacos hasta españoles. O sea, con Napoleón lucharon todos, contra él y con él. Y no resulta con el mismo hilo argumental, no resulta igualmente contradictorio, y es la segunda contradicción que yo planteaba al principio, que la destrucción de la monarquía absolutista, que sojuzgaba y consideraba a los pobres y a todos los que no fueran de la nobleza o del clero como gentes no ya sin derechos, sino sin siquiera derecho a la propia existencia, no resulta contradictorio que todo eso termine por mejorar con otro absolutismo terriblemente imperialista como el de Napoleón? Ya, pero son preguntas inevitables sobre la historia que muchas veces no tienen solución. No puede haber una respuesta explicativa, precisa, exacta. Una corrección. Luis XVI, como Luis XIV, como Luis XV, como toda la dinastía Capeta y Borbona, no consideraba que no tuvieran derecho a la vida sus súbditos, todo lo contrario, eran súbditos y había que respetarlos. Otra cosa es a la hora de pagar impuestos, pero evidentemente no se puede asociar de repente monarquía absoluta con tiranía, de forma que solamente los privilegiados y los demás no, contribuían y como tal había un trato no solo filantrópico, como la imagen que he puesto, sino de reconocimiento al súbdito. Bien, dicho esto, sí suena contradictorio, pero es que los procesos tienen su ritmo, las mentalidades cambian con el tiempo y todo ese proceso evolutivo larguísimo nos lleva desde este punto que se abre la brecha con la Revolución Francesa hasta los movimientos que conducen desde mediados del XIX hacia otros planteamientos reivindicativos, porque vais a lo social, las dos preguntas van a lo social, en donde ya la protesta se vincula a esa nueva sociedad surgida de una estructura legal diferente, donde el ciudadano se ve como ciudadano, busca sus derechos para que efectivamente los pueda ejercitar y a partir de ahí la reivindicación, porque el modelo económico pasa de lo primario a lo secundario, revolución industrial. Y ahí sí es donde efectivamente la revolución socialista toma carta de naturaleza. Primero con movimientos minoritarios, desde el cartismo y el laborismo en Inglaterra, y luego con todos los partidos socialistas que arrancan no de Carlos Marx solo, sino de los propios socialistas utópicos. Cantidad, de forma que Fourier, por ejemplo, en Francia, el mismo Fourier en Francia, socialismo utópico, pero a partir de ahí es otra reivindicación social y es otra estructura de mentalidad política y es otra configuración de que las tendencias políticas se estructuran con militancia que da lugar a organización
y por consiguiente partido. Pero todo eso es un proceso que se va construyendo a lo largo del XIX, muy lentamente, muy lentamente. Las cosas no suceden así de hoy para mañana, pero la gran trascendencia de la Revolución Francesa es que en 10 años efectivamente rompieron con todo. Fue una transformación masiva de la vida, del todo. Luego hubo involución, pues sí, volvieron para atrás, porque todavía no había desaparecido el poder de aquellos que tenían realmente la sartén por el mango y, como decía aquella cancioncita de Adolfo Marsillac, y el mango también. La sartén por el mango y el mango también. Pues claro, no acabaron con todos los aristócratas, no acabaron con todas las fuerzas. Hubo muchos emigrados. En el momento en que aparece Thermidor, muchos de los exilados monárquicos y aristócratas volvieron a Francia. Se reconstruye. La monarquía de Carlos X al final fue un fiasco y otra vez volvió la revolución a Francia, y las jornadas del cuadro de Delacroix fueron tremendas. Y a partir de ahí, otra vez avance en el modelo constitucional francés. ¿De acuerdo? Pero es que no penséis que las cosas en historia se producen tan rápidamente. Todo va muy lento, son procesos muy lentos. Bueno, a veces hay acontecimientos puntuales que producen una ruptura, pero las estructuras evolucionan con lentitud. Bueno. ¿Me permites? Sí, cómo no. Muy brillante, como siempre nos tienes acostumbrados, las meninges revolucionadas, porque has metido tanta materia en tan corto espacio de tiempo que no hemos tenido descanso. María Jesús, nos has puesto un esquema sobre la evolución demográfica en un momento dado. Se notó durante la Revolución y los años inmediatamente superiores un descenso de la población, porque ¿cómo influyó eso a la economía? Sí. Los estudios demográficos franceses entienden que, más allá de la incidencia política que afectó, lógicamente, con esas masacres que a veces llegaron a alcanzar cifras en miles considerables, distorsionan, digamos, el ritmo de vida, pero no influyó necesariamente en lo que significa incluso historia biológica, no influyó necesariamente en un periodo tan corto en un descenso de la natalidad brutal. No, porque el campesino seguía teniendo necesidad de tener hijos para seguir cultivando los campos y el índice de mortalidad era muy elevado, por decirlo en una frase muy elemental, muy sencilla y muy comprensible. No influyó necesariamente. Los picos de reconstrucción demográfica en algunas ciudades sí ponen de relieve la mortalidad, el alza de la mortalidad en determinadas ciudades. Pero en cuanto al ritmo demográfico siguió siendo moderado. Cuando se estanca el índice de crecimiento poblacional en Francia es ya a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque no se confiesan, pero fue una de las primeras naciones que empezó a aplicar métodos anticonceptivos por vía natural y se estabilizó a mediados del XIX. Francia fue muy pionera en ese sentido también. Bueno, queridos, ahora sí que debo confesar que estoy cansada. Muchas gracias. Un aplauso.